Muy bien, entonces ahora vamos a escuchar la presentación de Manuel Soto y su inmunización en el embarazo. ¿Listo, Ok, Manuel? bueno, la presentación de hoy, 20 de agosto, corresponde a, como mencionó el doctor Bustos, hizo inmunización RH en el embarazo, específicamente. ¿Ya? Ok, bueno, la presentación está estructurada en estos tres grandes ejes que se muestran acá en el índice. Básicamente, la primera parte va a consistir en una como revisión conceptual, digamos, de lo que es la isoinmunización y, bueno, en su relación con la enfermedad hemolítica perinatal, ya con todos los, digamos, los conceptos básicos que hay que dominar para entender esto, ya la fisiopatología de la enfermedad hemolítica perinatal. Y después, las siguientes dos partes que siguen son, digamos, las estrategias que tenemos como manejar, eh, o sea, como prevenir en primera instancia que se desarrolle este cuadro y eventualmente en los casos en que se desarrolle la inmunización, cómo hacer el seguimiento y el manejo de esos embarazos de alto riesgo. ¿Ya? Entonces, partiendo con esta revisión, primero que todo conceptual, sobre la isoinmunización y la enfermedad hemolítica perinatal, partir diciendo que la isoinmunización no es otra cosa que la producción de isoanticuerpos, ya que se dirigen específicamente hacia un antígeno que se encuentra en la membrana de los hematíes, ya en este caso los hematíes fetales, que por cierto están ausentes en la madre. ¿Ya? Es como la definición de un isoanticuerpo, que son antígenos ausentes en los hematíes de la madre, ¿ok? Y que, digamos, para que se genere la isoinmunización como tal, necesita haber estado previamente expuesto a estos mismos antígenos, ¿ya? Esto va a generar, posteriormente, producto de la reacción antígeno-anticuerpo, una hemólisis en el sistema retículo endotelial fetal, ¿ya? Que va a derivar finalmente en el desarrollo de este cuadro que es la enfermedad hemolítica perinatal. ¿Ya? O sea, básicamente esa es la relación partiendo desde la isoinmunización hasta llegar a la enfermedad hemolítica perinatal. ¿Ya? Ahora vamos a ir viendo un poco cada concepto desde lo más básico. ¿Ya? Hay que partir diciendo que lo más básico, en realidad, lo que define toda esta reacción inmune, viene dado por estas moléculas, digamos, que se encuentran en las membranas de los glóbulos rojos, que son, dado que producen una reacción inmune, se denominan antígenos. ¿Ya? O sea, un antígeno, por definición, es aquella molécula que genera una reacción inmune mediada por un anticuerpo. ¿Ya? Existen, como vamos a ver, distintos conceptos que podemos sacar a raíz de los antígenos. ¿Ya? Primero que todo, mencionar el sistema de grupos sanguíneos, ¿ya? Que es básicamente la colección de uno o más antígenos que están bajo el control de un solo gen, ¿ya? O bien un grupo de genes estrechamente vinculados. ¿Ya? Aquí tenemos nueve solamente de los sistemas de grupos sanguíneos. En total se han identificado 35, ¿ya? Y como vemos ahí, o bien están regulados por un solo gen o un grupo de genes, ¿ya? Como dice la definición, y cada uno de estos tiene determinado número de antígenos, ¿ya? Aquí los más conocidos, digamos, el sistema clásico ABO, que tiene 4 antígenos, ¿ya? Y, bueno, el que va a abarcar gran parte de la revisión, o sea, que es como el objeto principal de esta revisión, digamos, el sistema Rhesus, ¿ya? Que tiene, como vemos ahí, 49 antígenos en total, ¿ya? Ahora, en consideración a cada antígeno, también podemos definir distintos fenotipos según la expresión de estos distintos antígenos, y en base a esto podemos estructurar lo que denominamos como grupos sanguíneos. ¿Ya? En este caso, en este cuadro podemos ver los grupos sanguíneos clásicos ABO, ¿ya? Para el cual el grupo B viene definido por la presencia del antígeno B, ¿ya? O, por ejemplo, en el grupo AB, que expresa los antígenos A y B. ¿Ya? El grupo 0 en realidad viene dado por la no expresión de ninguno, que sería como el fenotipo nulo.
¿ya? Que en el RH también se da, como vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, digamos, los grupos se definen según estos fenotipos de expresión de antígenos. ¿Ya? Ahora, siguiendo un poco más con los tipos de la isoinmunización, tenemos básicamente tres, ¿ya? O sea, de hecho son tres justas, ¿ya? La incompatibilidad por grupo clásico ABO, que de hecho es la mayoría, ¿ya? De hecho, 2/3 de las isoinmunizaciones se deben a incompatibilidad por ABO, ¿ya? Habitualmente esto se da en una madre que es grupo 0, ¿ya? O que tiene un feto grupo A o B, ¿ya? De estos un 20%, digamos, va a desarrollar esta isoinmunización, ¿ya? Ahora cabe destacar que generalmente esta incompatibilidad rara vez genera el cuadro un cuadro grave de hemólisis perinatal, ¿ya? Enfermedad hemolítica perinatal, solamente un 2%, o sea, es bajo, ¿ya? El segundo más frecuente es la incompatibilidad resus. Este ya es el que nos va a dedicar el resto de la presentación, y este sí es, digamos, conocido por generar en mucha más proporción la enfermedad hemolítica perinatal, ¿ya? Y finalmente están los grupos que no se catalogan en los anteriores, ya que son los grupos sanguíneos atípicos. Por lo general, estos se caracterizan por tener antígenos inmunoglobulinas IgM, los cuales no atraviesan la placenta, ¿ya? Por lo cual habitualmente no generan cuadros graves, ¿ya? La excepción son los KEL, los anticuerpos C, ¿ya? Que son, o sea, de hecho, una causa importante de enfermedad hemolítica perinatal, como vamos a ver más adelante, ¿ok? Y los otros, DUFI y KID, en realidad no generan cuadros, o sea, son muy infrecuentes, ¿ya? Pero hay que tener en mente también que existen esos grupos, ¿ya? Ahora, en particular, sobre los antígenos implicados en la enfermedad hemolítica Una perinatal. duda, Manu, porque dices que el grupo C corresponde a al grupo como de atípicos, de menores. No, no es de RH. Ya, que dijiste RH. C en algún minuto. ¿Ya? Estamos. No, no, tres papeles. Ya, ya, ok. RHC. Sí. Ya. Ya, entonces, el grupo antigénico, digamos, que principalmente se ve implicado en esta generación, digamos, de la enfermedad hemolítica perinatal, como ya se mencionó, este grupo RH, ¿ya? Que comprende estos antígenos D, que es el principal, el más inmunogénico, que de hecho está en negrita porque es la principal causa, digamos, de esta enfermedad hemolítica perinatal, ¿ya? Y los otros que en realidad no generan un cuadro tan severo, que son codominantes, y que en realidad, como vamos a ver, el que define que el factor RH sea positivo es, en particular, el antígeno D, ¿ya? Entonces, vamos un poco una generalidad del sistema Rhesus, como se vio en una diapositiva anterior, hay más de 50 antígenos, ¿ya? Pero sin duda aquí el fundamental, el que se roba toda la película de esto, es el antígeno D, ¿ya? Por su gran capacidad inmunogénica, ¿ya? Respecto a la expresión de este antígeno, es, digamos, se hereda de forma autosómica dominante, y de hecho para ser negativo en realidad, no hay que tener antígeno D, o sea, de hecho el D minúscula que se expresa como, digamos, cuando se ve digamos, la variedad genética, ese antígeno en realidad no existe, en realidad es la no expresión del antígeno D, ¿ya? Eso sería de nuevo lo que sería un fenotipo nulo. El RH negativo es un fenotipo nulo. Ahora, la isoinmunización, como se había mencionado previamente, requiere como requisito haber estado en presencia de estos antígenos de forma previa, ¿ya? A diferencia de
grupos clásicos que tienen estos anticuerpos contra el antígeno que no tiene ese grupo. Este anticuerpo de hecho se puede presentar sin la exposición previa. En el caso del grupo RH sí se necesita, digamos, la exposición directa del glóbulo rojo que tenga el antígeno D, ¿ya? Y bueno, esto en el contexto del embarazo se puede presentar en una hemorragia feto-materna previa, digamos, previa del embarazo que se va a analizar, ¿ya? Y, digamos, la isoinmunización se produce en el 17% de las gestantes RH negativo con feto RH positivo, ¿ya? Esto es en ausencia de, digamos, las medidas de profilaxis, ¿ya? Ahora, esa no es la única causa, en realidad también puede haber alguna exposición a estos antígenos fuera del contexto de embarazo, como puede ser una transfusión de sangre o derivados, en los pacientes que usan drogas endovenosas eventualmente, ¿ya? Y bueno, los trasplantes de órganos, ¿ya? Ahora, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la fisiopatología de la enfermedad hemolítica perinatal, ¿ya? Primero que todo tenemos la producción de esta isoinmunización, ya vamos a generar estos anticuerpos contra este antígeno de la membrana del glóbulo rojo, ya, los cuales eventualmente van a generar este complejo inmune que va a derivar en la destrucción, digamos, a la hemólisis en el sistema retículo endoileal fetal, ¿ya? Esto habitualmente cuando se produce de forma leve a moderada se puede compensar mediante la eritropoiesis intramedular, ¿ya? Y de hecho, como vamos a ver más adelante, la mayoría de los fetos pueden tolerar relativamente bien esto, ¿ya? Ahora, en los casos graves, esto va a ser insuficiente y se va a dar, digamos, lugar a una eritropoiesis que va a ser extramedular, principalmente hígado y vaso, ¿ya? Esta eritropoiesis extramedular, ¿ya? Va a ser la responsable de la... ¿No? ¿Perdón? Ya. Entonces, esta eritropoiesis extramedular hígado y vaso va a ser responsable de bueno, la clínica que presenta en estos fetos, digamos, una hepatosplenomegalia, que va a redundar posteriormente en una hipertensión portal, y esto va a generar, de hecho, después una disminución en la síntesis de proteínas hepáticas, ¿ya? Y en consecuencia, esto se va a traducir en una hipoproteinemia e hipoalbuminemia, ¿ya? Que, digamos, van a contribuir posteriormente también al desarrollo de edema, y cuando la anemia es grave, se va a desarrollar ascitis, ¿ya? Y, bueno, a su vez, en la medida que la anemia se va haciendo más severa, se van a desarrollar mecanismos compensadores hemodinámicos. Aumenta el gasto cardíaco fetal por una parte, hay redistribución del flujo sanguíneo del corazón y cerebro, ¿ya? Y en caso de agravar más la anemia, finalmente se va a caer en un cuadro de una insuficiencia cardíaca y finalmente va a redundar, digamos, en la aparición del hidrops, ya que es, digamos, el estadio de peor pronóstico en estos casos, ¿ya? Bueno, aquí tenemos un esquema que básicamente es el resumen de todo lo que se comentó anteriormente, ya que parte desde la producción de estos anticuerpos de parte de la madre, ya, la reacción inmune, la hemólisis posterior, ya, el desarrollo de la anemia fetal producto de esto, y lo que ya mencionamos, la eritropoiesis extramedular, hepatosplenomegalia, etc. ¿Ya? Entonces, es básicamente la fisiopatología de este cuadro del cuadro de la enfermedad hemolítica perinatal, ¿ya? Ahora vamos a pasar al otro de los puntos que habíamos pauteado en un comienzo, ¿ya? Que son las medidas de prevención de este cuadro, ¿ya? Que es básicamente lo que nosotros vemos acá, la mayoría de los pacientes RH negativo que en realidad no están sensibilizadas y que
hay que tener muy en mente, muy siempre presente, cuando tenemos que aplicar, digamos, la profilaxis con la inmunoglobulina anti-D, ¿ya? Entonces, bueno, como dice acá, la mayoría de estas isoinmunización o inmunización se pueden prevenir, digamos, mediante este método de profilaxis, ¿ya? Por supuesto, si ya se produjo la isoinmunización o la inmunización, esto ya no tiene sentido en realidad. Esto es solamente para las pacientes que no están sensibilizadas, ¿ya? Ahora, este cuadro, bueno, es de la guía perinatal, que, bueno, resume básicamente las recomendaciones que emanan de esta guía, ya, de quiénes deben recibir la profilaxis con la inmunoglobulina anti-D, RHD, ¿ya? Primero que todo, bueno, la que tiene el mayor, digamos, el mayor grado de evidencia, ¿ya? Es la profilaxis que se presenta dentro de las 72 horas postparto, ¿ya? Esto avalado por, de hecho, una revisión Cochrane, de hecho es un cuadro, es un trabajo del año 97 que de hecho vio una reducción importante, digamos, de la presencia de isoinmunización, disminución de la isoinmunización posterior al uso de la profilaxis con inmunoglobulina anti-D, ¿ya? Ahora, después de esa recomendación, en realidad las otras ya tienen un grado de evidencia un poco menor, ¿ya? Bueno, en caso de los embarazos en vías de prolongación, una segunda dosis a las 40 semanas después de la dosis de las 28 semanas, y eso en realidad tiene un grado de evidencia bastante más bajo, como vemos ahí C. Bueno, toda mujer con riesgo de una hemorragia fetomaterna, ¿ya? Eso, bueno, en realidad ahí vamos a ver que son muchos cuadros que van a estar más desglosados más adelante, ¿ya? Y finalmente acá se menciona que no se recomienda la profilaxis en mujeres con abortos espontáneos completos de menos de 12 semanas de gestación, ¿ya? Ese punto igual ténganlo presente porque vamos a ver también guías un poco más actualizadas de otras sociedades científicas, ¿ya? En particular acá, bueno, les presento un trabajo que hizo comparando 4 guías, que son de las más actualizadas del momento, ¿ya? Generalmente estas son anglosajonas, la verdad, ¿ya? Primero que todo está la de la ECO, ya que la última revisión fue el año 2017. Después viene de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología Canadiense, ¿ya? Después viene la Royal College, que es la revisión británica, que su última revisión fue del 2014. Y finalmente la Royal es Australian and New Zealand College of Obstetrics and Gynecologists, ya que la última revisión es la de 2015. Y básicamente aquí se ven, digamos, los distintos tipos de indicaciones, ya, hacen como un cuadro comparativo. La verdad es que son bien similares a algunas diferencias que podemos mencionar. Por ejemplo, la profilaxis de rutina, como vemos aquí, bueno, naturalmente que hay que hacer hay que hacer un screening previo de los anticuerpos antes de administrarla, porque básicamente si no se pierde toda la indicación, ¿ya? Y bueno, vemos que no hay muchas diferencias respecto a eso que como básico, ¿ya? Ahora el timing, el anteparto, bueno, vemos que la mayoría sí recomienda a 28 semanas, ¿ya? Mientras que aquí la Royal College y la canadiense recomiendan también a las 34 semanas, pero con una dosis más baja, ¿ya? Y, bueno, la de Nueva Zelanda y de Australia hace una recomendación similar, ¿ya? Bueno, postparto, como vimos, la evidencia más sólida. Todas las recomiendan dentro de las 72 horas postparto. Ahora, ¿qué pasa si esa dosis se pierde, digamos, no se administra en esas 72 horas? La ECO y la canadiense recomiendan que se pueda administrar incluso dentro de los 28 días siguientes, ¿ya?
digamos, con una eficacia naturalmente menor, pero sigue siendo eficaz, ¿ya? Mientras que la Royal College recomienda 10 días después solamente. Ya, esto, digamos, cabe dentro de lo que serían como las hemorragias fetomaternas que se mencionan en la guía perinatal, que aquí están un poco más desglosadas, ¿ya? En particular, vemos una diferencia que les había comentado previamente, que en la guía perinatal chilena no se recomiendan los abortos completos o incompletos antes de 12 semanas, mientras que vemos que las recomendaciones de la ACO, de la Sociedad Canadiense y de la de Australia y Nueva Zelanda sí la recomiendan, ¿ya? Como diferencia dentro de estas recomendaciones, ¿ya? Las amenazas de aborto, la verdad es que solamente la Sociedad Canadiense la recomienda, ¿ya? Mientras que las otras, la Royal College no se pronuncia al respecto, y la ACO, o sea, perdón, la australiana y nueva zelandesa directamente la descartan, ¿ya? ¿Qué pasó? Vemos que todas las guías recomiendan esa indicación. Claro, o sea, básicamente, claro, un cuadro con, digamos, sangrado, claro, sangrado con latidos, digamos, presentes. No, ya, o sea, claro, esto fuera como los síntomas de aborto, que sería solamente el dolor, ahí no estaría dentro de ese cuadro. ¿Ya? Ahora, por supuesto, todo el procedimiento que sea invasivo, intrauterino, amniocentesis, todas esas cosas, bueno, sabemos que la recomendación es sí administrar la profilaxis, ¿ya? Por supuesto, la hemorragia anteparto, trauma abdominal también, ¿ya? Todo esto son, digamos, lo que en la guía que les sale como causas de hemorragia fetomaterna, aquí están, como les dije, desglosadas. La versión cefálica externa, que en verdad no se hace mucho, pero naturalmente aquí, bueno, todas las guías la recomiendan. El embarazo molar, ¿ya? Bueno, se mola completa, la verdad es que no tendría mucho sentido, porque no hay, digamos, desarrollos de vasos, ¿ya? Por eso la ECO no la recomienda, aunque como vemos la Sociedad Canadiense sí la recomienda, igual que el Royal College, ¿ya? Y un FMIU, sí, aunque los dos guías que se pronuncian al respecto, bueno, la ECO y la Royal College sí la recomiendan, las otras no se pronuncian, ¿ya? Ahora, sobre la indicación, ya vimos que la que tiene mayor grado de evidencia es la que se da 72 horas postparto. Ahora, ¿qué pasa durante el embarazo? ¿Ya? Bueno, la verdad es que se hizo una revisión Cochrane al respecto, digamos, de la indicación y, digamos, el beneficio que habría de utilizar la profilaxis durante el embarazo, ¿ya? Y, bueno, se hizo, digamos, esta revisión de estos trials randomizados controlados, ¿ya? En el cual se separa básicamente en dos grupos, ¿ya? Los que sí se les administra la profilaxis versus el que no, ¿ya? Y vemos que en realidad las diferencias que se presentan al evaluar la incidencia de isoinmunización durante el embarazo, la verdad es que no resulta ser estadísticamente significativa, ya con un riesgo relativo 0,42, pero que va desde 0,15 a 1,17. La verdad, no habría como una diferencia, ya con un grado de recomendación muy bajo, ya. Lo mismo que la incidencia de la isoinmunización después del parto, ¿ya? Tampoco hay una diferencia, como vemos el riesgo relativo 0,39, que va de 0,10 a 1,62, o sea, nuevamente no se demostraría ese beneficio, ¿ya? Básicamente el beneficio, lo único que resultó con significancia estadística sería a esta prueba que se hace de Kate Howell, ya que básicamente... Sí, Kate Howell, que es básicamente, se revisó
cuántas, digamos, de estos embarazos presentó este test positivo de las 32 a las 35 y después al parto. ¿Ya? Y únicamente esas dos, digamos, esas dos variables analizadas demostraron significancia estadística. Una reducción de un 40% en ambos casos. ¿Ya? Entonces, por lo mismo, si bien esa recomendación también es transversal, no logra, digamos, demostrar la misma, el mismo grado de evidencia que la postparto, 72 horas postparto. ¿Ya? Y bueno, la última ictericia neonatal, básicamente vemos que cero diferencia, o sea, grado de recomendación muy bajo. O sea, quedan dudas, básicamente lo que se sugiere, digamos, de este análisis Cochrane, hacer mayores estudios respecto a la utilidad. De todas maneras, sí es una indicación que sí se da, por cierto, ¿no? Pero sin mucha evidencia, digamos, que la vale. ¿No? Ahora sobre la dosis y la vía recomendada para la profilaxis. Bueno, básicamente la que se utiliza acá son los 300 microgramos de la inmunoglobulina anti-RHD, ¿ya? Que se usa tanto para profilaxis como para los riesgos de la hemorragia feto-materna. Con esto se cubren, de hecho, básicamente 30 ml de sangrado fetal, ¿ya? Ahora, si se sospecha que eventualmente esta hemorragia feto-materna fue más bien extensa, ahí cabría ajustar la dosis con este test de Kleihauer, ¿ya? Kleihauer 20. Que básicamente, bueno, lo que hace este test es exponer una muestra de sangre materna a un medio ácido, ¿ya? Con la premisa de que la hemoglobina fetal resiste el ácido, mientras que la materna básicamente no se va a diluir, digamos, ¿ya? Y posteriormente se cuentan 2000 glóbulos rojos, ¿ya? De eso se saca una proporción y se puede calcular el volumen de sangre fetal que habría llegado, digamos, digamos, a la sangre materna, ¿ya? Y bueno, la relación que se necesitaría para corregir serían de 10 microgramos por cada ml adicional, ¿ya? Aunque básicamente esto igual, la verdad es que no se utiliza mucho en realidad, ¿ya? Pero es lo que debiera hacerse cuando se sospecha esta hemorragia feto-materna extensa, ¿ya? Ahora, la vía de administración recomendada es intramuscular, ¿ya? Bueno, aquí en Chile, por lo que investigué, básicamente no existe la presentación endovenosa. Y hay un trabajo que compara ambos, endovenosa y intramuscular, y la verdad es que la endovenosa presenta títulos más altos en una semana, hasta los 7 días posterior, digamos, a la aplicación de la profilaxis, pero esa ventaja se pierde después de 3 semanas, entonces en el fondo no sería superior a la intramuscular. Así que esa es la recomendada. ¿Ya? Eso es básicamente lo que es la revisión respecto a la profilaxis, ¿ya? Y ahora vamos a avanzar en lo que sería manejo ya, aparte de las mujeres, primero que todo, RH no sensibilizada. ¿Qué debemos hacer cuando nos enfrentamos a una mujer con, digamos, este grupo RH negativo? Primero que todo, en el primer control prenatal, desde luego, siempre pedir grupo IRH, ¿ya? Y en las RH negativas se hace, digamos, este test de Coombs indirecto, que va a servir para, digamos, determinar si está sensibilizado o no, si tiene presencia, digamos, del anticuerpo contra el antígeno D, ¿ya? Y, bueno, en estas pacientes, posteriormente, luego del parto, hay que determinar el grupo RH fetal, ¿ya? Y al feto, digamos, se le hace, de hecho, una prueba de Coombs directo, ¿ya? Y desde luego hay que saber la concentración de hemoglobina que tiene, si está en la anemia o no, ¿ya? Bueno, este es un cuadrito básicamente para recordar lo que es la prueba de Coombs, ¿ya? Partiendo de la prueba Coombs directa, que es básicamente la que se utiliza, con la cual se estudia el recién nacido, ¿ya? Que es directamente tomar una muestra de sangre, el recién nacido, al cual se le añade este reactivo de Coombs, que reacciona con estos, digamos, glóbulos rojos en presencia de los anticuerpos, ¿ya? Esta reacción se hace positiva cuando se produce una aglutinación, porque, digamos, reconoce
directamente la interacción antígeno-anticuerpo, ¿ya? Entonces, en ese caso, se diagnosticaría que sí, eventualmente hubo un paso de anticuerpos maternos digamos, la sangre fetal y produjo la aglutinación, o sea, digamos, la reacción, o sea, la variante de la enfermedad hemolítica, o sea, hizo inmunización, o sea, que diga, ¿no? Y bueno, la prueba indirecta, básicamente, lo que se hace es obtener el suero de la madre para ver si tiene estos anticuerpos, ¿ya? Digamos, se expone este suero a una muestra que tenga glóbulos rojos con, digamos, el antígeno, ¿ya? Y esta mezcla se le expone, digamos, el reactivo de Coombs, ¿ya? Y desde luego, si en el suero original hay anticuerpos, va a pasar lo mismo que en el otro caso, se va a producir la aglutinación, ¿ya? Y en ese caso, en el contexto de si queremos saber la sensibilidad de una paciente RH, se produce aglutinación, estaríamos en este caso de una paciente RH sensibilizada, ¿ya? Y bueno, ahora vamos a pasar al manejo de estos embarazos, que son cuando hay una inmunización en estos casos, ¿ya? Primero que todo, vamos a hablar de una evolución, cómo sería la evolución natural, digamos, de estos embarazos inmunizados, ¿ya? Como se había mencionado al principio, el grado de compromiso va a ser variable, ¿ya? No todos van a desarrollar este cuadro severo, hemolítico perinatal, con hidrops y todo, sino que, de hecho, hay, digamos, básicamente 3 grupos que podemos reconocer sin aplicar ningún tratamiento. La mitad, de hecho, no van a presentar anemia o van a presentar una variante leve, digamos, que puede, digamos, con la eritropoiesis intramedular resolverse bien, ¿ya? Por lo cual no va a evolucionar en cuadros graves. Y la mitad, o sea, de hecho, porcentaje importante. Y de la otra mitad, 25 va a presentar algún grado de hepatosplenomegalia, anemia moderada, ¿ya? Ictericia, etc. Digamos un cuadro más bien moderado, ¿ya? Eventualmente estos cuadros de ictericia en el nivel después del recién nacido pueden llevar a kernicter, digamos que es el daño cerebral producto de la digamos, la concentración de la, ¿cómo se llama? De la Bilirrubina. bilirrubina, exacto, de la bilirrubina elevada en la sangre, ¿ya? Y eso puede llevar a un grado de discapacidad grave, ¿ya? Y finalmente el 25% va a ser la variante más grave de esto, que va a presentar el hidrops, que es lejos de lo de peor pronóstico, y muerte, o sea, un FMI, ¿ya? Eso, digamos, como los distintos pronósticos, ¿ya? Ahora, enfocándonos un poco en el manejo, bueno, el objetivo del manejo va a ser, nosotros tenemos que ser capaces de identificar los pacientes que eventualmente pueden llegar a ese estado. Ya como vimos, tenemos como 3 potenciales grupos y prevenir, digamos, la mortalidad y la morbilidad grave perinatal es lo más importante, ¿ya? Entonces, tenemos que identificar a los grupos que están en mayor riesgo. Por otra parte, también tenemos la posibilidad de corregir la anemia fetal, ya intrauterina, mediante la transfusión intrauterina, ¿ya? Y finalmente también tenemos que definir el momento de interrupción, ya el momento óptimo del parto, ¿ok? Y bueno, antes de hacer todo esto también tenemos que tener en mente el grupo, digamos, RH del feto, ¿ya? Y para esto podemos utilizar el ADN fetal en el plasma materno, ¿ya? De hecho, si el feto fuera RH negativo, en realidad lo sacaríamos de este grupo, porque en realidad no tiene riesgo alguno de desarrollar estos cuadros y se manejaría como un embarazo normal, ¿ya? Ahora, bueno, las diapositivas siguientes se basaron principalmente en este trabajo que es de enero de este año, ¿ya? Que es básicamente actualizaciones en el manejo antenatal y postparto, ¿ya? De los embarazos con isoinmunización. De todas maneras, igual, como vamos a ver, la mayoría casi todo este manejo en realidad ya
venía contemplado, por ejemplo, en la guía perinatal, que es del 2015 de acá, ya hay digamos, pocos cambios, ¿ya? Pero para que lo tengan en mente que esto es como lo más actualizado que puede encontrar en la literatura de este año. Bueno, ahora, primero que todo hay que hacer una evaluación de la anemia fetal, y bueno, de la gravedad de la hemólisis, y que en cierta forma va a determinar el pronóstico y los manejos, como vamos a ver más adelante, ¿ya? Ahora, de parte de los antecedentes de los embarazos previos, vamos a ver que si la paciente tuvo, digamos, un cuadro previo, va a tender a desarrollar cuadros más graves, ¿ya? Y de hecho, si tuvo un cuadro previo grave con un FMIU o un hidrops, la probabilidad de que desarrolle un cuadro igual de grave ya es altísima, de un 90%, ¿ya? ¿Ya? Y la indicación en estos casos sería si hay unos títulos de anticuerpos mayores a 1,64. ¿Ya? Ahí es cuando, de hecho, tienen menos falsos positivos. ¿Ya? Y bueno, vamos a ver más adelante cómo nos permitiría detectar a los fetos que tienen riesgo de anemias moderadas severas. ¿Ya? Así que hay que hacer medición del PIX histórico en estos pacientes con los títulos de anticuerpos mayor a 1,64. ¿Ok? Esta medición, por supuesto, tiene que ser realizada por personal experimentado en este procedimiento, ¿ya? Y, de hecho, lo que se utilizaba anteriormente, que ya está cayendo en desuso, es la amniocentesis para hacer una espectrofotometría y medir, digamos, el nivel de bilirrubina en el líquido amniótico para ver la anemia fetal. Ya no se ¿Ya? hace, no se hace de ninguna manera. Exacto. Era algo Espera, que era un procedimiento invasivo, de hecho, aumentaba el riesgo de estos pacientes, digamos, al exponer mayor sangrado fetal, entonces ya se dejó eso. ¿No? Entonces, el Doppler, ¿qué es lo que va a medir básicamente? El aumento de la velocidad a nivel de la arteria cerebral media. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo indirectamente que digamos, la sangre es menos viscosa, ¿ya? Por ende, lo más probable es que esté más anémica, digamos, más hemodiluida. ¿Ya? Como vimos, la indicación es en pacientes, mujeres que tengan títulos mayores a 1,64, porque ahí disminuyen, digamos, los falsos positivos. Y el valor, digamos, de corte, lo que se utiliza es algo que se llama múltiplos de la mediana. Ya para determinada edad gestacional, entonces se establece una curva, ya, y lo que corresponde a la mediana estadística se multiplica por 1,5. Y los valores que estén sobre ese valor de 1,5 mom, múltiplos de la digamos, media. son los que están en riesgo de desarrollar anemia moderada a severa. ¿Ya? Como se había comentado, falsos positivos 12%. ¿Ya? Sí. En pacientes Ojo, con a ver, títulos hermano, porque de mayores. repente hablas tú de desviación estándar y múltiplos de la mediana. ¿Por qué Mari usó múltiplos de la mediana y los otros han usado desviación estándar? ¿Por qué se te ocurre? No, o sea, la verdad es que yo sé que Lo que está pasa es que la desviación por estándar eso. representa una población que tiene una distribución gaussiana normal, mientras que Mm. múltiplos de la mediana no necesariamente es población normal. Como Mari no sabía que fue el que partió, le puso múltiplos de la mediana, ¿ya? Y el otro desviación estándar, ¿ya? Claro. Por eso, ojo también, por eso de repente cuando vemos
por ejemplo, el screen 11-14, marcadores bioquímicos, usamos múltiplos de la mediana, porque son dos poblaciones diferentes. Los con alteración se considera y la población normal. Ok. Sobre el otro, tiene tasa de falsos positivos de un 12%, pero salió un estudio de hace 1 o 2 años atrás, un metaanálisis, que aumentaba la tasa de falsos positivos, llegando a algunos estudios hasta un 30%. Porque, ojo entonces también un poco con el Doppler, no indicarlo todo, ¿ya? Sino que tiene indicación. Pero Claro, el falso positivo requiere hacer procedimientos y no son inocuos, ¿ya? claro, los falsos positivos de hecho son mayores, claro, llegan a 30% cuando los títulos son menores a 1,64, por eso se considera ese punto de corte, porque hace, digamos, disminuye los falsos positivos. Porque, claro, efectivamente, si se hiciera todo, por ejemplo, como un tamizaje independiente, habría muchos falsos positivos y en realidad sería como un manejo inadecuado en esos casos, porque Sí, acuérdense que la cordocentesis tiene riesgo, no hay que, ¿ya? Claro. Claro, que sería el paso siguiente al diagnóstico de una anemia fetal o sea, probabilidad de anemia fetal por Doppler. ¿Ya? Ahora, ¿qué Manuel, pasa? sigue, está un poco prolongada la reunión. Sigue. Ya. Ahora, se ha visto que después de 2 transfusiones, esta medición, digamos, se hace poco precisa, poco sensible para determinar la anemia fetal, y ahí lo que se utiliza es una estimación de cuánto se pierde diariamente de hemoglobina para indicar una tercera o cuarta transfusión después de eso. ¿Ya? O sea, se utiliza hasta la segunda transfusión como, digamos, predictor de anemia moderada severa. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos cómo se hace la medición del pic sistólico de la arteria cerebral media. Básicamente lo que se tiene que medir es la velocidad máxima del pic sistólico, digamos. ¿Ya? Y bueno, está súper estandarizada, tiene que ser en el tercio, el primer tercio de la ACM, se tiene que visualizar el polígono de Willis, los tálamos, tiene que ser un corte en ese nivel. El ángulo de insoniación tiene que ser igual a 0, porque de hecho se producen diferencias muy significativas si eso no se cumple, ¿ya? Así que por eso, como se mencionó, tiene que ser personal experimentado en esa medición, ¿ya? Ahora que quiero... Se fue. Tiene la ecografía morfológica y fetal, ¿ya? Y tienen indicación también de transfusión, ¿ya? Por lo que vimos anteriormente de la explicación fisiopatológica, ¿ya? Bueno, y hay otras mediciones también que podemos evaluar en la ecografía, el grosor de la placenta, tamaño del hígado, para la hepatosplenomegalia, etc. ¿Ya? Y bueno, otras mediciones, sabemos que el registro basal no estresante presenta un patrón sinusoidal cuando hay anemia severa, ya aunque eso no siempre, pero es, digamos, un registro ominoso en esos casos. ¿Ya? Bueno, tenemos que hacer, por otra parte, ¿qué pasa si determinamos que hay riesgo de anemia moderada severa? Hay que medir directamente la hemoglobina, o sea, la concentración de hemoglobina fetal, ¿ya? Para determinar, digamos, el valor exacto y ver la indicación de la transfusión, ¿ya? Y esto se hace a través de la cordocentesis, ¿ya? Que es desde luego un procedimiento invasivo, ya con riesgo de aborto y mayor hemorragia feto-materna, por supuesto. ¿Ok? Ahora, vamos a dividir, digamos, hay 2 grupos en los cuales, digamos, el seguimiento va a ser distinto, que son las pacientes que no han tenido una enfermedad previa, ¿ya? Y las que sí lo tuvieron. Partiendo por este primer grupo, digamos, que es el primer caso de inmunización, lo que debemos hacer es la medición de los títulos de anticuerpos, que se hace de forma mensual hasta la semana 24, y desde la semana 24 se hace cada 2 semanas. Como vimos anteriormente, títulos bajo 1,16 es bajo riesgo, ¿ya? Esto puede llegar perfectamente a término, eso es embarazo. Y sobre 1,64, digamos, aumentamos de categoría en el estudio por ser de mayor riesgo, y esos tienen la indicación de un seguimiento con Doppler de la ACM.
¿ok? Y esto se hace de forma semanal. Y Manu, finalmente la importante cortocentesis. un poco, Manu, que antes de las 16 semanas es la verdad que haga una enfermedad hemolítica, la guagua es raro, porque el sistema retículo endotelial todavía no está bien maduro, ¿ya? Por eso es que uno no se apura al comienzo, ¿ya? Ujú. Bien. Y bueno, la cortocentesis, como leímos en el caso de que se detecte con el Doppler, el riesgo elevado. ¿Ya? Por otra parte, ¿qué pasa con los pacientes que tienen el antecedente de una enfermedad, o sea, sería como su segundo embarazo con isoinmunización? Bueno, en estos pacientes no se recomienda la determinación de los anticuerpos, sino que pasan inmediatamente a una evaluación con el Doppler a las 18 semanas, ya que se va a hacer cada 1 o 2 semanas. Y también, bueno, sigue el mismo protocolo de la cortocentesis en caso de riesgo, de que se determine riesgo de anemia. ¿Ya? Bueno, sobre la cortocentesis, bueno, sale un poco el Sí, yo procedimiento. creo que eso te lo puedes saltar. Ya. Y bueno, la indicación estaría si el hematocrito es menor a 30. ¿Ya? Las transfusiones en el feto se pueden repetir en intervalos de 1 o 2 semanas según requerimiento. Como vimos, se puede usar hasta 2 veces el pico sistólico de la cerebral media para predecir esto. Eventualmente pueden llegar a términos 36, 40 semanas, ¿ya? Tienen buena supervivencia si no hay presencia de hidrops o síntomas de gravedad, ¿ya? Y también tienen buen pronóstico, digamos, los recién nacidos transfundidos desde el punto de vista neurológico, ¿ya? Ahora, respecto a la vía de parto y la edad gestacional más adecuada para la interrupción, aquí vemos que hay básicamente 2 grupos, ¿ya? Y lo que va a determinar, digamos, es la presencia de hidrops. Si no hay hidrops, se puede llegar a 37, 38 semanas, como aparece acá en la recomendación de la guía perinatal. Y en caso de hidrops fetal, la indicación sería 34, 35 semanas, en este caso post-maduración pulmonar, ¿no? O sea, se adelantaría en este caso con maduración, ¿no? Ahora, la vía de parto, básicamente habría que seguir indicaciones obstétricas para el niño. Ya no hay como una clara evidencia de que ya Fue. pase lo más recomendado en este caso. Presentación. Esa es la... Nosotros estamos viendo que como la guía nuestra de cambios, siempre nos saca la duda de ponerle de rutina a la 16 semanas por costo-beneficio de ese tipo de... Porque sí, con la última paciente que tuvimos, la Marjorie, la que tuvo COVID, el laboratorio nos dio N amados para hacerme cada 2 semanas en los cuerpos. Hermano, dijeron que era absurdo, que donde lo habíamos leído, que ellos lo hacen mensual. La titulación. La titulación anticuerpo. Entonces, de verdad fue como batalla mes a mes para lograr que le hicieran anticuerpos. ¿Qué titulación tenía? Ella alcanzó a tener, creo que una 54. Ahí la sí, es la que nosotros no vamos a ver. Sí, o sea, al final le hicimos hacer cada 2 semanas, pero quizás sería bueno que si todas las recomendaciones dicen que se tiene que hacer cada 2 semanas, conversar con banco de sangre para que nos avalen. Pero ¿qué fue lo que pasó ahí? Porque en el fondo si tenía más de 1,64, digamos, la titulación no te sirve. No, por eso ACM. Ahí es ACM. No, Creo que era un 30 y no me acuerdo. No, por eso si además le estaban haciendo ACM, yo en ese caso encuentro que no. ya estamos en un rango de riesgo. Entonces, yo estoy midiendo con ACM y si está alterado ya y tenemos que asumir que entonces, por eso que nosotros en general estamos pidiendo ACM, yo creo que más de la nuestra, porque cualquier positivo médico, porque hay muchos pasos positivos, entonces yo creo que poner un poquito más estricto. Uno en 32 estamos ya asustándonos un poquito y poniendo lo que es el rango, igual hay pasos positivos. Entonces yo creo que esta acción saber que bajo 26 es benigno, no tiene ningún riesgo y eso es hay que controlarlo. Una ley es lo que está ahí. Lo vamos a hacer. Simplificar un poco el manejo.
Manu, ¿Puedo comentar Manu, algo? te quería hacer ¿Puedo- dos preguntas. Ah. Una, ¿los títulos tienen importancia si tiene otro anticuerpo asociado? Porque de repente tienes muy frecuentemente Claro. D y C. Segundo, los aumentos de títulos. ¿Qué leíste de aumento de títulos? ¿Qué importancia le dan? Los valores. Los otros anticuerpos, los títulos, la verdad que no tienen lo que averiguo en particular, el antigel, por ejemplo, no hay ninguna relación entre No, los pero pensando de que si anticuerpos. tienes anti-D, ponle Ya. 1 en 32, que para nosotros, por la norma nacional, no debieras hacerle Doppler, pero tienes también anti-C. Ahí aumenta. Eso Claro. es frecuente, Claro, no es se raro, aumentaría la gravedad en ese caso. justamente. Y a Ya, ese dos puntos de moles. deberías hacerle también. Ya, aunque no esté en 1,74, que hayan dos anticuerpos te aumenta la gravedad. ¿Ya? Oye, ¿puedo comentar algo? Sí. Ya, mira, bueno, bien tu presentación extensa, un tema más o menos largo y tiene muchas aristas, pero en algunos comentarios, por ejemplo, nosotros los bancos de sangre informan grupo RH y anticuerpos irregulares, ese es el nombre, porque como hay becados ahí, ¿no es cierto?, para que se ubiquen de todo esto. El banco de sangre te puede informar que la paciente es grupo 04 RH negativo y anticuerpo irregular positivo. Esa es la primera etapa que dice el informe. Entonces nosotros tenemos que ir en una segunda etapa a identificar y a titular. Esa es la siguiente solicitud de examen. Si está positivo el anticuerpo irregular, entonces la siguiente etapa es identificar y titular el anticuerpo irregular. El nombre anticuerpo irregular es una mala traducción, es como anticuerpo no natural, en oposición a los anticuerpos naturales del sistema ABO. Ahí están los anticuerpos naturales. Entonces estos son anticuerpos irregulares, que es una mala traducción del anticuerpo no natural. En realidad debieran tener el título anticuerpo de sensibilización. Ahí uno rápidamente se pondría en el contexto de qué es lo que es un anticuerpo de sensibilización. Así yo creo debería llamarse esto. Entonces, primera etapa, anticuerpo irregular positivo. Segunda etapa, identificación y titulación del anticuerpo irregular, porque ahí pueden aparecer anticuerpos del sistema RH o el sistema no ABO, no RH, que es el tercer grupo que tú pusiste al comienzo, ¿no es cierto? Eso es como un dato práctico para los que están atendiendo a una paciente. Lo otro que podemos ver, que uno lleva tantos años en esta situación de que cuando tú analizas la historia tal como en algún momento lo mencionaste tú, es muy importante la historia eventualmente hemolítica de esa paciente, porque si esa paciente tuvo una historia hemolítica previa, el resultado que vamos a tener ahora va a ser peor. Eso está demostrado y en la práctica se presenta así. Entonces la historia es muy importante, y nosotros cuando analizamos la historia de las pacientes vemos claramente que en algún momento de su cadena de hechos falló la profilaxis. Es porque hoy en día, tal como tú dijiste, nosotros lo más importante es la enfermedad hemolítica por el antígeno D, y resulta que ese antígeno D tiene una profilaxis, ¿no es cierto?, con la inmunoglobulina anti-D. Sin embargo, la mayor cantidad de casos se presenta en ese rubro, a pesar de tener una profilaxis, porque en algún momento de la cadena se falló en la profilaxis. Cuando uno analiza la historia se da cuenta que en algún momento no hubo profilaxis, y por eso yo no estoy de acuerdo en que no se haga profilaxis en los abortos ni en los embarazos ectópicos. Yo creo que debemos hacerlo, y en algunos casos en que nosotros hemos analizado pacientes con embarazo ectópico, por ejemplo, la paciente se operó rápidamente y por necesidad del servicio se fue de alta y nunca vieron el grupo IRH de la paciente, y la paciente era RH negativa, y en el embarazo subsiguiente tenía signos de sensibilización. Ese es el comentario que quería hacer para que se tuviera cuidado en una buena historia de las pacientes. Yo recuerdo hace muchos años, en el año 2003 particularmente, vino una paciente peruana, la famosa Pilar Kulkis, ¿no es cierto? Yo le hice la historia y la paciente dijo que le había ido mal con los embarazos previos. Nosotros ni siquiera le hicimos ni un grupo RH, nada. Se la pasé al doctor Busto, que recién estábamos iniciando la medición del pic de ACM, salió alteradísimo, la mandamos inmediatamente al Sotero del Río, al CEDIP, ¿no es cierto? Y allá la recibió justamente Gómez con el ecografista, no me acuerdo en este momento, pero, y ellos inmediatamente en el turno vieron que estaba la condición muy mala, y sin hacerle grupo IRH, y vieron entonces con una cordocentesis que la hemoglobina estaba en 7, y le hicieron una serie de transfusiones intrauterinas y la devolvieron para que nosotros la resolviéramos acá. No se esterilizó la Pilar Kulki, y después se embarazó de nuevo.
Entonces llegó acá nuevamente a cursar con sus valores positivos, pero los valores no se alteraron mucho, y yo puse en la ficha, el paciente puede tener un feto RH negativo, dicho y hecho. Era un feto RH negativo el siguiente y no tuvo mayores consecuencias. Entonces, la historia de los pacientes son muy, muy importantes en el resultado que podemos esperar de ellos. Bien, Soto, por tu presentación. Manuel, bueno, la presentación fue bastante buena, me parece, para un tema que es difícil, un poco larga, pero también hay muchas aristas. Yo quería llamar la atención respecto a un par de cosas que yo creo que nosotros como equipo no las utilizamos. Uno que me da la impresión de que nosotros raramente ponemos RH negativo. Bueno, no tenemos la norma de ponerla durante el embarazo, pero tampoco la usamos en abortos, en tubarios, en posibilidades de hemorragia intrauterina. Creo que raramente la usamos. No sé qué opinan los demás, no sé si me equivoco en esa impresión. Y tampoco usamos, y no sé siquiera si tenemos en el laboratorio la prueba de Klein-Hoyer-Bethke, que es bien importante también para determinar la cantidad de anticuerpo que hay que poner. Esas son dos cosas que yo creo que debemos poner más atención en el RH negativo, que es un problema que ha disminuido, pero que todavía existe. ¿Alguna otra opinión? No estamos de acuerdo con eso, Juan Carlos, y yo creo que los abortos con sangrado, con raspado, se le está poniendo, pero los ginecólogos lo tienen como los RH, pero eso se pierde en el tiempo, porque en un momento tocamos el tema y se empezó a aplicar en quienes tenían ya más invasión, pero después se relaja la cosa y como que no está dentro de la rutina habitual del manejo ginecológico, porque son abortos raspado. Antes hacía mucho raspado, ahora son más espontáneos. Eso hay que cambiarlo, pero yo creo que es bueno tener ese dato. Oye, otro dato que quería comentar, que una vez me tocó una paciente RH negativa que cuando me piden que le ponga la profilaxis en el periodo posparto, resulta que la combinación era que le habían hecho al niño un grupo que era 0A, la madre era 4 negativo, y entonces tenía el test de COMS directo positivo. Entonces, bueno, le pongo, está sensibilizado o no. Entonces uno revisé todos los test de COMS indirectos de la madre, eran todos negativos. Entonces resulta que esa paciente tenía una incompatibilidad de grupo clásico, que es la más frecuente, 0A, 0 madre, A, hijo. Entonces, por lo tanto, estaba haciendo una sensibilización a grupo clásico, le puse la profilaxis y después hablé con la tecnóloga que había en esa época y ella me confirmó que era esa situación. O sea, si ustedes ven una combinación 0A o 0B y test de COMS directo positivo en el niño y revisan el historial previo que está con signos de no sensibilización a la madre, hay que ponerle la profilaxis, no olvidarse de eso. Ya. ¿Se escuchó? Anuncios para las reuniones siguientes. Atento la próxima semana presentaría Rogelio, RCU de comienzo tardío, y las siguientes reuniones serían el doctor Toro, Danilo, bradiarritmia en embarazo con especial dato en QT largo. Después la doctora Sánchez presentaría el estado en Chile de estudio no invasivo, el NIPS en DNA libre en Chile. Después la doctora Casa Cubierta, trombocitopenia y embarazo. Después le tocaría al doctor Elgueta de nuevo, ¿sí? No, parece que sí. ¿Sí o no? Sí. Cocaína y embarazo. Cocaína y embarazo. Y la reunión siguiente va a ser una reunión administrativa de evaluación. Eso ya sería para el 1 de octubre. Ya, gracias. Chao. Chao, gracias.